Bueno, entonces bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a tocar algunos temas que se revisaron durante las pasadas 3 semanas. Ahora van a ser preguntas y respuestas, así que siéntanse libres de participar, de responder a las preguntas. Y ese es el objetivo de esta noche, ¿verdad? Pues repasar preguntas, repasar material de lo que vimos en las pasadas semanas y aprender juntos. Vamos a comenzar la primera pregunta tocando temas de electrocardiograma, sin embargo van a haber de otros temas también. Bueno, el examen de Lanca lleva preguntas de escoge múltiple, multiple choice, lleva también de combinar respuestas como las que tenemos en el diapositivo en este momento, así que le voy a poner en dos formatos. Rara vez preguntan verdadero o falso, así que vamos a ir haciendo lo que probablemente van a ver la próxima semana en cuanto al formato de preguntas. Dice, combine las siguientes conceptos y preguntas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Dice, combine lo que se espera encontrar. Por ejemplo, la A dice, ¿cuál es el rango normal del intervalo QT? ¿O qué se considera como rango normal en el rango QT? El valor en segundos. ¿Qué es el complejo QRS? ¿Y qué se considera normal para el intervalo PR? Así que ustedes pongan la letra A, B o C en cualquiera de estos espacios acá, cualquiera de ellos. Ustedes me la dicen y yo las pongo ahí. Por ejemplo, la opción que está en la parte superior derecha que dice bajo 0,38 segundos. ¿Qué tiene que estar bajo 0,38 segundos para considerarse normal? ¿El intervalo QT, el intervalo PR o el complejo QRS? ¿Alguna idea? ¿Alguna opción que ustedes vean factible? Yo voy a irles ayudando también, ¿verdad? Recordemos que cada, tenemos 5 ondas principales en el electro, ¿verdad? La primera es la onda P, luego el Q, R, S y la onda T. Esas son las principales. Luego el intervalo QT es desde el comienzo de la Q hasta que finaliza la T. ¿Verdad? Ese es el intervalo QT. Y el intervalo PR es desde el comienzo de la P acá hasta por acá, media R, ¿verdad? Este sería el intervalo PR, el intervalo QT y el complejo QRS, de acá, ¿verdad? Complejo QRS. Bueno, vamos a empezar a buscar respuestas, pues, para animarlos con la primera pregunta que probablemente es como el inicio, ¿verdad? El bautizo de este día. Dice, la A dice, el rango normal para ser considerado normal en el intervalo QT el intervalo QT es el intervalo más largo de los que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Tenemos dos intervalos que nos interesan, es el QT y el PR. El intervalo PR es más pequeño y el intervalo QT es un intervalo grande. Entonces, tiene que ser menos de 0,38 segundos. ¿Cuántos cuadros?
pequeño sería menos de 0,38. Dijimos que cada cuadro pequeño equivale a 0,04. Entonces, más o menos tienen que ser 9, ¿verdad? 9 cuadros pequeños, que sería 0,36. Por ahí tendría que andar. Entonces, el intervalo QT, por ser el más largo, tendría que andar más o menos en 9 o menos, pero más que todo menos de 9 cuadros pequeños. Entonces, vamos a poner acá la A, ¿no? El complejo QRS es la parte media y es la porción del electrocardiograma que representa la contracción del ventrículo, que es lo que dice esta porción acá, ¿verdad? Profesor, me dicen que no pueden abrir el micrófono. Vamos a ver. Oh, ok, ok. Olga, usted puede abrir su micrófono. Puede intentar ahí. Los demás pueden abrirlo porque tiene la opción del permiso aquí. El profesor también puede quitarlo. Ah, Chequen a ver si... Olga, usted puede abrir su micrófono. oh, Déjeme tal ver. vez por eso no han contestado, ¿verdad? Sí, exactamente. Oh, ok, ok. Mire a ver, sí, porque aquí dice que sí, que no pueden. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí, ahora ok, sí, ahora sí, sí. ya, ok, ya lo Ah, pueden ok, ok. abrir. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver. Vale, entonces tenemos la opción A, que sería el intervalo QT, que tiene que ser menos de 0,38 o menos de 9 cajitas pequeñas. El complejo QRS, que es la porción del electrocardiograma que nos representa el momento del que el ventrículo se depolariza o se contrae. Es la porción se llama complejo QRS, y casi siempre es bien estrecho. Tiene que ser menos de 0,11, ¿verdad? Entonces sería más o menos entre 1,5 a 2,5 cuadros pequeños, que es bien, no es mucho. Entonces vamos a poner el B por acá y nos queda que perdón, ese sería el B. Y nos queda que el C, ¿verdad? Que es la única opción que nos queda libre, sería el intervalo PR, que es que tiene que ser menos de 5 cajitas pequeñas. Sería, o una caja grande, ¿verdad? Serían 5 cajitas pequeñas. Esos son los hallazgos que esperamos encontrar así, en manera general, ¿verdad? Si ustedes lo ven acá, la primera onda, después de una línea isoeléctrica, de una línea plana que viene, la primera deflexión hacia arriba, positiva, es la P, que esta sería la zona de depolarización del atrio o contracción del atrio. Luego tenemos una zona isoeléctrica breve. Entonces, se conoce como el segmento PR, pero lo que nos interesa es el intervalo, desde el comienzo de la onda P, que es acá donde en teoría, ¿verdad? Nosotros sabemos que la onda P comienza en el nodo SA. Entonces, desde que se eleva el trazo, aquí es el comienzo, entonces aquí salió del SA y luego hasta donde llega la R, intervalo PR, es una de las preguntas que nos hacían de 0,12 a 0,20. El complejo QRS, que es la parte aquí de color amarillo, básicamente es el arribo del estímulo al ventrículo, la contracción del ventrículo, y posteriormente tenemos el segmento ST, que es desde que finaliza la contracción del ventrículo, hay una pausa e inicia la relajación del ventrículo. Y el QT, que es el periodo largo desde el comienzo, aquí de la Q, desde que el ventrículo se empieza a contraer hasta que se relaja al final de la T, ¿verdad? Entonces esos dos, este es el intervalo más largo que hay en el electro, el intervalo QT.
Va, miren esta pregunta que dice, este examen nos visualiza primero el impulso eléctrico que estimula el corazón para que se contraiga, así como también, número dos, cualquier disfunción o anormalidad que pueda influir en la conducción, en, en la habilidad de conducción en el músculo cardíaco. ¿Qué examen es ese? El electrocardiograma. Sí. Electro. El, La letra A. sería la letra A, ¿verdad? Básicamente, si usted ve, es la letra A. El examen de, el número, la letra B, que dice examen de prueba de esfuerzo, también es un electrocardiograma, que incluiría el uno y el 2, ¿verdad? Pero tradicionalmente están bajo el sujeto puesto a un esfuerzo, que podría ser que lo ponemos a caminar en una banda sin fin o lo ponemos a pedalear una bicicleta estacionaria. La electromiografía es un estudio que se utiliza para el diagnóstico de patologías de tipo de conducción eléctrica, pero periférica, no del músculo cardíaco, sino que en el músculo esquelético, el músculo estriado esquelético. Y el electroencefalograma, que es una prueba también que tiene que ver con lo que es la actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, el electrocardiograma, si ustedes recuerdan, vimos que eran 6 vistas precordiales, que va de la B1 a la B6, que en este papel acá lo vemos por acá. Luego tenemos las bipolares 1, 2, 3. Y tenemos luego las monopolares ABR, ABL y ABF, ¿verdad? Entonces ya con estas 12 vistas, ya tenemos un electrocardiograma de reposo que nos da bastante información de lo que puede estar pasando en el corazón en un momento dado, ¿verdad? Como que fuera una fotografía que le tomamos al corazón. Entonces, eso es el electrocardiograma. ¿Qué otro nombre se le da al marcapaso del corazón? ¿El uno, el 2, el 3 o el 4? Se le conoce como haz de His, el nodo SA, el nodo AB o la fibra de Purkinje. El número dos. 2. Número 2, el nodo SA, ¿verdad? Ajá. El nodo SA, sí. Y dijimos que lo encontramos en la parte superior del atrio derecho, o sea, en la desembocadura de la vena cava superior, en la parte de arriba del atrio derecho, está el nodo SA. Entonces, en este dibujo que tenemos acá, nosotros esperaríamos que todos los estímulos que salen al corazón salgan de él. Eso es lo normal. Pero no siempre sucede eso. A veces sucede que algunos estímulos que son ectópicos van a estar saliendo del atrio, pero no del SA, del nodo SA, sino en el atrio. Y otros van a estar saliendo de la parte ventricular. Entonces, estos son los que se conocen como anomalías del atrio. Ya lo vamos a ver. El atrial abnormales, que ahí incluye el aleteo, ¿verdad? El flutter, incluye la taquicardia auricular y la fibrilación auricular. Y los del ventrículo que nacen en algún sitio por acá, que incluye la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y hay muchos más. Hay otro que se llama PVC y otros que son anormalidades del ventrículo. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Pero recuérdense entonces que el marcapaso fisiológico de nuestro corazón es el nodo SA. El nodo AB lo vamos a encontrar en el piso del atrio derecho, por acá. Y es lo que dijimos que se conoce como el guardapuerta, ¿verdad? Previene que
múltiples estímulos que podrían formarse en el atrio pasen de manera rápida hacia el ventrículo, sino que sirve como para detener ciertos avances de otros estímulos erráticos. Y luego tenemos el haz de Higgs, que está en la zona del centro, en la zona septal, con sus dos ramas derecha e izquierda, y luego finalmente en la parte más distal del sistema de conducción eléctrica, que son las fibras de Purkinje, ¿verdad? Que son subendocárdicas. El sitio del pulso donde medimos la presión arterial en el brazo es, ¿qué arteria utilizamos ahí? El 3. La arteria braquial. La arteria braquial, así es. Recuérdense que vimos el video, que quitan dos fotos del video, donde el estudiante de medicina palpó el pulso en la zona de la fosa antecubital para palpar la arteria braquial. Y luego lo utilizó como para referencia de poner su estetoscopio y tomar la presión. Recuérdense que lo hizo de forma manual y buscó cuando ya después que insufló y empezó a desinflar el manguito, los ruidos de Korokov. Esta zona del brazo, donde se encuentra la arteria braquial, también está muy relacionada a la vena basílica. ¿Se recuerdan que viene por acá? Entonces, la vena basílica, por eso dijimos que no mucho nos gusta tomarla, porque la cercanía que pueda tener con la arteria braquial, el nervio mediano está por ahí, si sangra y se forma un hematoma, podría formarnos un compartimiento. Entonces no queremos eso. Entonces muchas veces preferimos hacerlo la cubital media o probablemente la cefálica. ¿Qué otros nombres se conocen los electrodos del pecho? ¿El uno, el 2, el 3 o el 4? El uno dice miembros, el 2 dice aumentados, el 3 dice precordiales y la 4 Eh, estándar, Precordiales. precordiales. Sí, ¿verdad? Los electrodos del pecho también son conocidos como precordiales. Van del B1 al B6. Ya vamos a hablar más adelante de las posiciones, que si yo les dijera a ustedes, se cayó el B5, ¿dónde lo va a poner? Entonces ya tiene que tener uno una imagen donde más o menos se ubica el B5, ¿verdad? En qué espacio intercostal, qué otra línea de referencia utilizo para ubicarlo y ya lo coloco. Pero son, se llaman precordiales. Y básicamente nos dan, recuérdense que el corazón esperaríamos que esté por acá, así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, básicamente nos dan unas vistas anteroseptales de B1 al B4 y las vistas B5 y B6 esperamos que sean como vistas laterales, ¿verdad? Laterales izquierdas. Entonces, como que fuera una posición de cámara fotográfica. Las vistas B1, B2, B3, B4 son frontales y las vistas B5 y B6 son laterales. ¿Cuál es lo que utilizamos como punto de referencia para identificar un cambio en la amplitud eléctrica del corazón? Sabemos que amplitud eléctrica dijimos en en el cuadro pequeño de un electro, dijimos que el movimiento horizontal nos marcaba La tiempo, 4. la número 4. Sí, ¿verdad? La número 4 es la línea isoeléctrica que nos sirve como referencia. Básicamente la línea isoeléctrica es una línea plana que ocurre cuando no hay actividad eléctrica en ese instante.
cuando el impulso también son demasiado débiles, también para ser detectados por la máquina. Puede ser que sí hay impulsos, pero son tan débiles que la máquina o el electrodo no logra captar el impulso de bajo electricidad. Entonces lo pone como no hay nada, lo pone como plano. Entonces es usado como una línea basal para identificar cambios en el movimiento eléctrico. Ilustra pues entonces, así en resumen, un estado de reposo de la célula del miocardio, la célula del músculo cardíaco. Entonces se usa para ese propósito, ¿ah? Entonces cuando nosotros vemos una línea plana isoeléctrica, cuando hay alguna deflexión, entonces dijimos nosotros que hay un cambio isoeléctrico, hay un cambio de la línea isoeléctrica a una amplitud, ¿verdad? Entonces medimos cuántos cuadritos pequeños subió y ya podemos decir nosotros si fue 0.2, 0.3, 0.4 millivolts de amplitud o de voltaje. Vean ese ritmo que está ahí, ¿qué se les viene a la mente? Dice, el siguiente ritmo es, ¿qué creen que es? ¿Es un paro cardíaco, una taquicardia ventricular, una taquicardia del seno o es un aleteo atrial? El 4. El aleteo atrial. Yo pienso que sí. Vale, veamos si es un aleteo atrial. Cuando nosotros decimos aleteo atrial, cuando decimos atrial, se acuérdense que dijimos que el nombre primero es el origen, ¿verdad? Yo Y diría que la 2. La 2. dos, ventricular. Entonces Ventricular. el origen es ventricular. Sí, ¿verdad? El origen es ventricular. Básicamente, la taquicardia ventricular es muy ancha y muy rápida. Así se puede describir en dos palabras, ¿verdad? Muy ancha y muy rápida. Entonces, lo que sucede acá es que este cuadrito que está en la parte inferior derecha lo ilustra bastante bien. Si ustedes ven acá, vienen dos ritmos sinusales, dos ritmos normales, dos latidos. Aquí se ve la onda P, complejo QRS, la T, la onda P, complejo QRS, la T. Y luego acá cambió el formato, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenemos contracciones normales y luego viene como una ráfaga de contracciones, por ejemplo, de 3 o más contracciones ventriculares prematuras en línea, como en sucesión. Eh, y eso es lo que nos da la imagen acá que se ve ancho, ¿verdad? Y rápido. Ya no se logra dilucidar si hay onda P, no se logra ver. Acá no se logra ver onda P, sino que solamente es ancho y rápido. Igualmente acá, ¿verdad? Ancho y no se logra ver onda P. Entonces, pueden venir en dos formas. Por ejemplo, pueden venir lo que se conoce como monomórficas, que son una sola forma, que son probablemente las más urgentes de llamar por ayuda, o las polimórficas que vienen de varias formas, ¿verdad? Entonces, las ondas P no se ven, son ondas vistas de complejo QRS bien abierto. Usualmente los ritmos ventriculares podrían ir de 100 a 200 por minuto, ¿verdad? Con complejo QRS bien anchos. Entonces, como pueden ver en esta inferior que les dije acá, en la parte de acá, el ritmo ventricular podría comenzar y luego volver a detenerse, ¿verdad? Puede ser que al final acá aquí ya no se ve, que se vuelva a hacer otra vez ritmo sinusal. Podría ser. No necesariamente, pero podría pasar eso. Entonces, eh, siempre hay que ver que sean anchas y rápidas. Si uno ve que son anchas, rápidas y no se ve una onda P, ustedes podrían decir, el origen es ventricular, entonces le pongo el primer nombre, ventricular. Luego tengo que ver qué es rápida, es lenta o es normal. Es rápida, entonces le pongo el segundo nombre, taquicardia. Entonces ya armo los dos.
Ventricular, origen, taquicardia, ¿verdad? Así vamos armando el nombre. Veamos esta que dice, ¿qué es lo que sucede como resultado de un infarto del miocardio? La 4. Una porción del corazón, del músculo cardíaco, ¿verdad? Muere. Muy cierto, ¿verdad? Eso básicamente es la definición que podríamos decir. Entonces, la mayoría de pacientes que tienen un infarto de miocardio tienen lo que se conoce como CAD, ¿verdad? Enfermedad de la arteria coronaria, ¿verdad? CAD. Básicamente son porque se han formado trombos, y si ustedes ven este dibujo acá, donde tengo ahorita el marcador, el cursor, aquí, básicamente se forma un trombo y en el sitio donde se forma la lesión arteriosclerótica, se empiezan a presentar obstrucción progresiva del flujo de la sangre hacia la parte distal de la arteria coronaria. Entonces, el pedacito ese se va haciendo más grande, y a medida que él crece y crece, el flujo a través de él es menor. Entonces, probablemente mientras se obstruye completamente, solamente en la disminución del calibre de sangre provoque ya síntomas, la isquemia, angina, ¿verdad? Dolor en el pecho, que probablemente resuelva con la persona sentarse y luego se vuelve ya más intenso, ya son dolores en reposo. Entonces, estas placas podrían también romperse y ser el mecanismo que nos inicie el desarrollo de que se forme un trombo más distal al sitio de la placa. Eso podría pasar también. O sea, son dos mecanismos que la placa se obstruye completamente de ella para arriba, ¿verdad? Hasta que obstruye, o que de aquí se desfacele un pedacito y este se mueva a otro sitio más distante, donde la arteria obviamente va a ser más delgadita y ya se va a formar un trombo y de ahí se obstruye la. Recordemos que las arterias coronarias son, perdón, aquí se pegó, tendría que estar despegado. Se van haciendo más delgadas y así se van ramificando también más delgaditas. Entonces, ¿qué podría pasar? Que en algún sitio aquí se obstruya completamente ahí por la formación del trombo, o que de aquí no se obstruya completamente, pero se rompa un trombo, un pedacito del tejido, se haga como un émbolo, y ese viaje y me vaya a obstruir más lejos, donde la arteria coronaria ya se ramificó, pero me forme una obstrucción completa acá y ya dejé una área de tejido, lo que se conoce como área de penumbra, sin sangre, ¿verdad? Y acuérdense que al no haber sangre no hay oxígeno, y al no haber oxígeno la célula va a morir y ya tenemos el infarto puesto, y ya en ese momento entonces ya sería un poquito irreversible. Algunas ventajas de detectarlo temprano es lo que vemos acá, que se les puede hacer un estudio angiográfico, detectar el área de disminución del calibre, aquí está esta flechita. Vieron que era ahí, probablemente le pusieron un stent al paciente. Lo que estábamos hablando el otro día, ¿se acuerdan que alguien dijo que a su esposo le habían puesto 8 stent? Entonces le ponen un stent que es como un tubito, ya se logra romper la obstrucción y el flujo distal al stent ya es mejor, ¿verdad? Se logra una resolución bastante importante del problema, ¿verdad? Vale, veamos otra cosa, siempre relacionada al sistema cardiovascular. Dice, la disminución en el calibre, dice, angostura de la válvula entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo se llama
La 1. Estenosis aórtica. Vale, vamos a ver. Este, Si alguien tiene otra opinión, dígala, porque acuérdense que ahorita estamos aquí encontrando la respuesta, ¿no? A la 4, la mitral. La mitral, vale. Dijeron la 1 y la 4. Entonces, vamos a ver. Primero veamos el nombre de la válvula, ¿verdad? Porque la pregunta lo dice. Dice, la válvula que está, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. La válvula que está entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Básicamente nos están preguntando por esta aquí. Y alguien lo dijo ahí, ¿verdad? Mitral. Correcto, es mitral. Entonces ya tenemos el primer nombre. Para suerte de nosotros, en esta pregunta solamente hay una mitral como opción de respuesta. Entonces, básicamente, aunque no sepamos la segunda parte del nombre, ya no hay otra mitral, esa es nuestra respuesta, ¿verdad? Pero veamos por qué estenosis es correcto. Vale. Nos están diciendo angostadura. En una válvula podría ser cuando no se abren bien, es lo que se conoce como estenosis, ¿verdad? Que básicamente es lo que nos están diciendo aquí, que no se abre bien, que está angosta. Y cuando no se cierra bien, es insuficiencia o regurgitación. Acá ninguna opción dice regurgitación, pudo haber sido cualquiera, pero que la mitral es la respuesta correcta, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces estamos correctos. Es la estenosis mitral. Básicamente es la válvula no se abre bien, está estenótica y eso nos va a provocar un soplo, o un murmur, que sería un sonido anormal de la válvula al paso de sangre, por disminución en el lumen, ¿verdad? En el calibre interno de la zona de donde pasa el líquido, en este caso la sangre, ¿verdad? Entonces, cualquier sonido normal en uno de los cuatro válvulas del corazón se conoce como murmur o como soplo. Ahora bien, para saber si es mitral estenosis, ya durante el examen físico hay algunas maniobras que se hacen para llegar a ese diagnóstico. Vean este otro que dice, el espacio entre dos costillas se conoce. ¿Cómo le? 3. Espacio Espacio intercostal, ¿verdad? intercostal. Espacio intercostal. Entonces, el espacio intercostal me puede servir para varias cosas. Uno es para ayudarme a poner los electrodos en el pecho. También me puede servir como para dar como direcciones topográficas, anatómicas, donde hay lesiones en la piel, palpación de tumoraciones, o también los cirujanos lo podrían utilizar como para encontrar espacios entre costillas, como para colocar un tubo de tórax, ¿verdad? Entonces, nos puede servir para varias cosas el espacio intercostal. Entre otros, para esta clase, nosotros lo preguntamos porque nos sirve para poner los electrodos, ¿verdad? Acuérdense que al poner los electrodos del electrocardiograma, que básicamente dos espacios son los importantes para nosotros. El cuarto espacio intercostal y el quinto espacio intercostal. Y luego vendrían otras líneas, ¿verdad? Que nos interesan. Por ejemplo, la línea clavicular media, acá la línea axilar anterior y la línea axilar media, que nos van a servir para colocar los electrodos en el pecho, los precordiales. Vale, cambiándonos un poquito del tema. Dice, ¿qué tiempo debe permanecer o por cuánto tiempo debe permanecer el torniquete en posición en el brazo? La C. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Menos de un minuto, Menos. ¿verdad? Sí, así es, menos de un minuto. Y, por ejemplo, si yo decido, digo yo, aquí me gusta, ahí, porque es una vena que se ve bien, probablemente sea
la media cubital que yo quiero. Ahora, desde el punto que yo digo que voy a pinchar hasta el sitio que lo voy a poner, ¿qué distancia se recuerdan ustedes que debo de dejar? De 2 a 8 3 pulgadas. centímetros. 8 De tres, centímetros. ajá, de 8 a 10 centímetros o de 3 o 4 pulgadas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y el tiempo, 1 minuto máximo, si es menos, mejor, ¿verdad? Y que tenga que el nudo ser corredizo y que poderse quitar con una sola mano, ¿verdad? Para poderlo alar yo con mi mano izquierda. Si yo soy derecho, pues. Y con la mano derecha, si yo soy izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Va, miren esta que dice, la capa del corazón que es responsable por la contracción y relajación es conocida como, o la conocemos como, Miocardio. el miocardio. Miocardio. Sí, miocardio, sí. Entonces tenemos la capa media, que es el músculo, que es la más gruesa de las tres capas. Tenemos la capa externa, que es el pericardio visceral, que está adherido al miocardio. Y luego tenemos una separación muy pequeñita de 1 o 2 milímetros. Y luego tenemos otra como capa pericardio parietal. Y luego la más interna, que sería el endocardio, ¿verdad? Que es la que forra las áreas internas del corazón, las cámaras, y también protege a las válvulas. ¿Cómo se le conoce a esa parte del electrocardiograma entre flecha y flecha? La 2. Intervalo PR. Sí, ¿verdad? Intervalo PR, porque va de R a R. Intervalo PR. Perdón, intervalo RR. ¿Para qué me podría servir a mí el intervalo RR? Estas puntitas hacia arriba son las R, ¿verdad? Aquí. ¿Para qué me puede servir a mí saber este intervalo RR? ¿Para qué les puede servir a ustedes? ¿Les podría servir para sacar la frecuencia? ¿Creen ustedes que sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Me puede Sí, servir? Claro que sí. Recuérdense que había una forma de sacar frecuencia que era contar los números de cuadros pequeños entre intervalos RR. ¿Se acuerdan que era aquel de 1500 dividido entre el número de cuadros pequeños entre intervalos RR? Esa es una. Otra cosa podría ser el intervalo RR, me puede servir para encontrar, por ejemplo, separaciones entre cajas grandes, que después yo le voy a poner valor. Recuérdense que dijimos un R de inicio, un R final. Entonces yo puedo poner 300, 150, 100. También me puede servir el intervalo RR para encontrar el número de Rs en 6 segundos. Porque yo digo, aquí hay, en este intervalo, aquí hay otro intervalo RR y así lo voy, hasta digo, bueno, son 8 Rs en 6 segundos, 8 por 10, 80, ya saco la frecuencia. También me puede servir el intervalo RR para medir distancias con una regla, con un compás o con un caliper y medir la distancia y ver si es la misma distancia entre estas dos y la sucesiva y la sucesiva y la sucesiva. Y yo digo, bueno, si todas las distancias son iguales entre los intervalos RR, comenzando de la izquierda del trazo hacia la derecha, el ritmo es regular. Pero si yo encontrara discrepancia entre mediciones, yo digo yo que es anormal. Entonces, si ustedes ven, ese intervalo es bien importante, me sirve para varias cosas y siempre es bueno reconocerlo bien rápido. Vale, veamos este otro que es bien interesante. Básicamente acá
Dice, paciente de 82 años que llega a la emergencia o al consultorio donde yo trabajo, ustedes trabajan, ¿verdad? Quejándose de un malestar general. El médico nota pulso irregular y le pide a usted que le tome un electrocardiograma al paciente. Y encuentra los siguientes hallazgos. Lo que ven ahí, ¿verdad? Ven un trazo del electro. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven ese electro? Un aleteo atrial, una fibrilación atrial, una fibrilación ventricular o un paro cardíaco. La 2. Fibrilación atrial. Básicamente aquí les puse unos cuadritos donde está algunos hallazgos anormales, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Básicamente lo que acaban de decir ustedes, eso era el hallazgo, ¿verdad? La fibrilación atrial básicamente consiste en la aparición de estímulos del atrio, pero no vienen del nodo SA, sino que recuerda que les dije que si viene del atrio, pero no del SA, se le conoce como, se le pone el primer nombre, atrial, pero no se le puede poner seno, sinus, como la opción 4 que dice sinus, porque no viene del seno, sino que viene del atrio, entonces, atrio, y básicamente son la aparición de estímulos atriales rápidos, que pueden ir en un rango de 150 hasta 300. Entonces, esta cantidad grande de contracciones, pero que no son muy efectivas al mover sangre del atrio hacia el ventrículo y por lo tanto se pierde fuerza de contracción, favorece, ¿verdad?, en la formación de trombos en el atrio e incrementa de esa manera el riesgo, se hace altísimo el riesgo de tromboembolismo. Entonces, la fibrilación arterial sí es muy característica por eso, ¿verdad? Irregular, muy rápida, podría ocurrir en las dos cámaras superiores, las dos atrios, y el corazón puede experimentar signos eléctricos bien desorganizados. Entonces, el resultado al final es rápido e irregular. Y una de las características que ustedes van a ver es, por ejemplo, lo que ven acá. El complejo QRS se ve normal, angosto, lo que dijimos en la primera pregunta, de 0,6 a 0,12 o menos de 11. O sea, dos cajitas pequeñas, dos y medias. Se logra ver el complejo QRS aquí, sí, ¿verdad? Sí se ve, normal. El intervalo PR podría estar ausente y las ondas en la zona previas a un QRS sí se ven en forma de características que son como picos, ¿verdad? Como que fueran piquitos. Que más o menos aquí le puse yo este dibujito a mano izquierda inferior, si ustedes buscan, como piquito. Muchas veces podría ser sin síntomas. Otras personas refieren síntomas, como que podría ser dolor de pecho, la presión se les baja, podría ser que se pongan la piel fría, el pulso irregular, ¿verdad? Entonces, ante estas características, mejor hacerles un electro y ahí van a ver ustedes que se van a lograr encontrar lo que dijimos. Las ondas P que no son discernibles, no se encuentran, muy variables, y el complejo QRS se logra normal. Vean este acá. Dice, un paciente de 72 años que llegó a la clínica quejándose de dolor de pecho, atrás del esternón, atrás del hueso. Y se le radiaba, dice, al brazo izquierdo. También se quejaba de ganas de vomitar, de náuseas, tenía náuseas. Se le hizo un electrocardiograma y se observó lo que está ahí en la imagen. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Cuál es el diagnóstico? Las primeras opciones, 1, 2 y 3, son opciones de infarto del miocardio, ¿verdad? Por eso dice MI, myocardial infarction. Y la número 4 dice bloqueo del corazón completo. La 3.
Es un infarto de miocardio de la cara anteroseptal. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Qué la hizo pensar que podría ser eso? No sé explicarlo como usted, No, pero no, dígalo. No, porque queda en la parte eh, anterior lateral al miocardio. pero ¿qué la hizo llegar a esa conclusión de la que queda en la parte anterior lateral del miocardio? De lo que está viendo en la pantalla ahí. Por la forma irregular de las líneas isoeléctricas. Ujú. Y, por ejemplo, esas ondas, ¿dónde las encontró aquí? Pero la respuesta que me ha dado está correcta. Sí, 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 sí. sí, sí, está correcta. Eso es. Es un infarto en miocardio anteroseptal. Y ahí les pongo yo dónde es el hallazgo que nos hace pensar que ahí está pasando el problema. Básicamente, si ustedes ven el infarto del miocardio, básicamente es lo que se conoce como elevaciones del segmento ST. Entonces, les voy a hacer aquí un dibujito pequeñito. La onda P, QRS y la T. Básicamente el segmento ST, dijimos que era este pedacito aquí, el segmento ST. La característica del infarto de miocardio es que en vez de estar así como lo están viendo ahí, él se eleva y en vez de estar como lo estamos viendo ahí, si ustedes lo ven acá, se va para arriba. Y lo que algunas personas les dicen también el signo de la bandera, ¿verdad? Porque se va para arriba. ¿Dónde lo vemos eso? Se ve en el 2, se ve en el 3, se ve en el 4, se ve en el 5 y también se ve en el 6. Y si ustedes recuerdan, de los precordiales dijimos que el 1 al 4 era vista anterior y el 5 y 6 eran laterales, ¿verdad? Y casi que ahí nos dio el diagnóstico anterolateral, porque la vista del corazón, las vistas que vimos que están con elevación son la cara anterior y lateral, ¿verdad? Entonces, muy bien, la respuesta es correcta y eso es, ¿verdad? Básicamente, es un infarto de la cara anterolateral y ha habido probablemente un- un bloqueo del flujo de sangre a esa zona por una obstrucción de la arteria coronaria. Entonces, excelente respuesta, ¿verdad? Ahí está la pista nuevamente. Sí. Bueno, nos vamos a quedar un poquito en lo que es el electro, pero vamos a cambiar en la temática. Dice, la marca de calibración en el electro, ¿qué es? ¿Qué entendemos por calibración? Cuando alguien nos diga marca de calibración, ¿qué es? La marca de calibración siempre búsquenla al lado izquierdo del papel, si es papel. Y en la imagen de un electro siempre también búsquenla al lado izquierdo. Se ven como que fuera una torre de dos cuadros grandes. Aquí se las pongo. Siempre búsquenla al lado izquierdo del papel y se ven dos del cuadros 2. grandes acá. Básicamente la calibración son dos cuadros grandes que es el equivalente a un minivoltio. Y así se ve, dos cuadritos grandes. Y se me encuentra, ¿para qué me puede servir eso? Básicamente es una referencia que yo tengo a distancia, que puedo más o menos compararla, ¿verdad? Si ustedes ven esta que estoy pasándole el puntito rojo aquí, uno la puede comparar a distancia, podría ayudarnos a comparar si por ejemplo, en este caso, la R, acá la R es bien picuda hacia arriba, y con verla
a distancia y compararla con esta, yo puedo decir, son casi el doble de la línea de la calibración. Entonces, probablemente esta podría andar por 2 milivolts, sin medirlo todavía. Más o menos me sirve como una referencia, ¿verdad? Y son 2 cuadros grandes. Eso está en todos los electros y es estándar, no cambia. ¿Cuál es la forma más rápida y fácil de medir la frecuencia cardíaca? ¿Cuál creen ustedes? ¿El método de los 6 segundos? ¿El método de los 1500? ¿El método de la secuencia? Que es aquí dice 300, 150, 100, 75. A ver, La dos, ¿verdad? El método de los 6 segundos. Es el más rápido. Lo que ustedes tienen que hacer así en un electro es dilucidar el 6 segundos de tiempo. El 6 segundos básicamente son 30 cajas grandes. 30 cajitas de estas grandes. Aquí no las vamos a contar, pero de rayita aquí hasta aquí hay 10. No, perdón, aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Verdad? Una vez yo sepa cuántas R o piquitos para arriba hay entre 6 segundos de tiempo, lo multiplico por 10 y ya, ¿verdad? Ahí en este ejemplo son 8, 8 por 10, 80, ya, 80. Y yo sé que el rango normal es de 60 a 100, digo, bueno, entonces esta es una frecuencia normal para este paciente, ¿verdad? 80. Rápido. Vamos a cambiar un poquito de área. Que esto básicamente es OSHA. Dice, ¿cómo se llama el proceso? Se recuerda que hablamos de un proceso que se utilizan cepillos para lavar y remover algún tipo de tejido o sangre que pueda tener un instrumento ya seco. Imagínense que alguien dejó de ayer para hoy unas pinzas adentro de una caja metálica y unas tijeras que tenían un poquito de sangre, la sangre ya se secó, ya se ve como la sangre seca sobre la superficie y en las puntas de las tijeras se ve un poquito como de tejido. El hecho de que yo voy a llegar, no yo, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo, que alguien llegue a limpiar con un cepillo y detergente y quitar esa, ¿cómo se llama eso? Se llama asepsis, desinfectación, Desinfección. desinfección. desinfección, sanitización o esterilización. Veamos. Sanitización. Ese es el concepto. Básicamente, cuando alguien le mencione que va a hacer una limpieza y que utilice cepillo, ahí más o menos se le enciende a uno el foco que está hablando de sanitización. Es un proceso previo a la esterilización. Y relaciónenlo ustedes que las dos son letras S. La sanitización primero, esterilización después. Ya una vez el equipo ha sido sanitizado, que se utilizó detergente y un cepillo para quitarle, y agua, ¿verdad? Para quitarle toda la sangre seca y quitarle todos los residuos de mucosa o tejido, ya está listo para meterlo al autoclave, esterilización. Desinfectación es cuando yo utilizo, por ejemplo, algún tipo de bactericida químico, pero en solución. Cuando a veces los trócares que ya los han sanitizado, ya los han limpiado, que son reusables algunos trócares, pues, ya los han limpiado con cepillo y todo, entonces ya lo puedo meter yo por inmersión unas 6 a 8 horas, lo dejo en desinfección y esterilización ya que es el autoclave. ¿Verdad? Vean esta que dice, ¿cuál es la forma más exacta de medir el ritmo cardíaco? Ya dijimos que la de 6 segundos es la más rápida, entonces la podemos cruzar, ¿verdad? No va a ser eso. Entonces me va quedando la onda P, el método de los 1500 o el de secuencia 300, 150, 100. El más exacto. El más exacto es el de los 1500. 1500. Y este se utiliza en ritmos regulares. Básicamente yo
primero tengo que ubicar dos R's consecutivas. Y yo digo, bueno, esta va a ser mi R de inicio, esta va a ser mi R final. Cualquier cantidad de cuadros pequeños que yo cuente entre ellas me va a servir para dividir el 1500, ¿verdad? En este caso, hubieron 30, ¿verdad? Cajas pequeñitas o cuadros pequeños. Entonces me sirvió como para dividir el 1000, esto me es 50. Yo sé de 60 a 100 es lo normal, entonces cualquier cosa abajo de 60 es bradicardia. Entonces yo digo, es una bradicardia. Si le quiero poner el primer nombre, más o menos tengo que ver la forma de las ondas. Si la forma de las ondas, yo veo que hay una onda P, hay un QRS de morfología normal y una onda T. Entonces yo digo, bueno, y es igual un ciclo tras otro ciclo tras otro ciclo. Entonces yo digo, bueno, entonces vienen del origen es el seno. Entonces le pongo sinus. Y era lenta, bradicardia. Ya armo el nombre de los dos. Va, miren esta, dice, escoja la respuesta correcta. Del atrio izquierdo, y esta creo que ustedes ya me la contestaron. Dice, del atrio izquierdo pasa sangre a través de la siguiente válvula para llegar al ventrículo izquierdo. ¿Cuál es? Creo que ya lo dijeron. La, La órtica. la válvula de la aórtica, ¿no es? O la mis- Acuérdense que les está pidiendo este nombre, ¿ve? Aquí estamos del lado izquierdo. Dice, la sangre pasa del atrio izquierdo al ventrículo Mitral. izquierdo a través de esta válvula, ¿verdad? De la mitral, ¿verdad? la mitral. La Mitral. mitral. La mitad. La órtica sería cuando la sangre impulsada del ventrículo izquierdo pasa por aquí, ¿verdad? Por esta acá. La aórtica está en el ventrículo izquierdo. Va, miren esta pregunta acá, dice, el eje, las líneas de eje verticales y horizontales que representan en el papel del electro. La B, el tiempo y la amplitud. El tiempo y la B. amplitud. Sí, la onda, la línea en horizontal es tiempo y en altura es amplitud, ¿verdad? Si una línea se desplaza acá, usted ya puede ir contando los segundos, ¿verdad? Y tan pronto ella haga una deflexión a cualquier altura, ya ustedes pueden calcular con qué voltaje lo hizo, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que les pongo aquí, ustedes pueden decir, bueno, acá se desplazó hasta el punto más alto, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 0.01, 0.5 milivolt fue el voltaje que se ejerció aquí, ¿verdad? Ahora digo yo, ¿cuánto duró en tiempo? Bueno, ¿en qué momento se elevó? Aquí, ¿verdad? Entonces digo yo, aquí se elevó, aquí volvió a bajar, entonces ya cuento las cajitas pequeñas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo sé que 7 por 0.04, 0.8 segundos, ¿verdad? 0.8 segundos. O 2, perdón, 2.4 segundos. Entonces esto me va ayudando a ir sacando tiempo y voltaje. Perdón, era 0.28. 0.0, no 2 puntos, no 0.28. Vean esta que está acá, que probablemente ya también nos va a traer un recuerdo anterior. Dice, el asistente médico está cuidando a un paciente que tuvo el día anterior un infarto de miocardio en la cara anterior. Le toma un electro y reconoce el siguiente ritmo en el trazo. ¿Cuál ritmo es ese? Ya este ritmo casi que lo habíamos visto hace unos instantes atrás. Bueno, unos minutos atrás ya hace bastante. Básicamente es una taquicardia ventricular, ¿verdad? Que dijimos que era ancho y rápido, ¿verdad? Como ejemplo, pues, básicamente la taquicardia ventricular
es una disritmia muy letal, potencialmente letal, que se caracteriza por disparos eléctricos rápidos, pero organizados. ¿Por qué decimos organizados? Porque se ven las distancias casi iguales, ¿verdad? Casi las mismas distancias, son bien regulares, organizados, pero pueden dar problemas con la perfusión, ya que el ventrículo no se contrae muy bien y el impulso de eyección de la sangre no es muy sostenido. Entonces, tanto es así que en algunos casos la taquicardia ventricular no produce pulso porque no eyecta con suficiente fuerza y se convierte en una emergencia médica, ¿verdad? Que podría requerir en forma inmediata desfibrilación. Veamos esta pregunta que es de OSHA también. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un riesgo biológico? Mírenlos. Riesgo biológico. Tocar un aparato eléctrico Tocar los con mano. aparatos eléctricos con las manos mojadas. Ese cree que es un riesgo biológico. Porque si yo toco un radio con mis manos mojadas, es un aparato eléctrico y tengo las manos mojadas. Eso es estoy yo ahí en riesgo biológico. O tocar un televisor, probablemente no, ¿verdad? La Pero No, letra B. si me salpica sangre cuando quito la tapadera de una jeringa eh, ahí sí, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? exacto. Eso sí. Esa es, ¿verdad? Entonces, recuérdense que riesgo biológico básicamente es cuando algún tipo de sustancia biológica, en este caso podría ser sangre, podría ser una amenaza a mi salud. Y esto podría incluir cuando, por ejemplo, muestras de tejido salpican algún microorganismo hacia nosotros. Puede ser, recuérdense que algunos ejemplos podría ser sangre humana o derivada de la sangre, ¿verdad? No necesariamente solo sangre. Podría ser que haya suero, y ya plasma preparado, eh, también algún desecho animal, fluidos corporales, podría ser un riesgo biológico, ¿verdad? Desechos patológicos que se han tomado muestras de biopsias de tejidos humanos que tienen sangre, todo eso podría ser. O algún desecho con punta, ¿verdad? Como un hueso, desecho de hueso de una biopsia con sangre, también podría ser otro. Entonces hay que prestar atención a esos tipos de desechos y son biorriesgos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Eh, Dice, ¿qué puede producir un artefacto o una línea errónea en el electro que pueda parecerse a una fibrilación atrial? Lo que le pongo en el dibujo ahí, que es un trazo, eh, es una fibrilación atrial real, pero en algunos casos el artefacto podría parecer a eso, podría parecerse que se vean así líneas. ¿Qué me podría dar algo parecido? El uso de equipos electrónicos. Me voy a regresar acá, voy a ver acá. Vale. Me voy a poner aquí para que recordemos los artefactos. Artefactos dijimos que son básicamente líneas erróneas que pueden ser curvas, ondulantes, que no tienen nada que ver con la conducción eléctrica del corazón, pero me pueden distorsionar el trazo. Entonces, cuando exista duda, les dije, antes de quitar los electrodos del pecho de alguien, pregúntale al médico si está de acuerdo con el electro que está. Y si dice sí, ya los pueden retirar. Pero podría ser que se vean esa de arriba que se llama línea ondulante. Muchas veces el uso de dispositivos eléctricos en una habitación podría producirme estas líneas puntiagudas, pequeñas, que están relacionadas a los equipos electrónicos o un poquito grandes cuando están relacionadas a interferencia somática, que el paciente está temblando, tiene frío, está nervioso. Entonces,
lo orientado es determinar la causa y resolverlo solucionándolo con lo que causó, ¿verdad? Que el paciente se cambió ropa, le pongo más, lo caliento un poquito para que deje de tener frío, todo eso así. Bueno, vamos a hacer dos preguntitas más y ya terminamos. Dice acá, apareen las letras A, B y C con las cosas de la derecha. Ya el complejo QRS probablemente lo van a agarrar fácil porque lo dijimos al principio. ¿Qué representaba el QRS? La depolarización ¿de qué? De polarización. ¿De qué? ¿Del ventrículo o del atrio? Del ventrículo, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá QRS, depolarización. La onda P, dijimos que era la depolarización del atrio. Vamos a hacer acá la A. Y la que nos queda, que es la repolarización o reposo del ventrículo. Ahí, ¿verdad? Tenemos la onda P, complejo QRS y la T. Estas son las 5 ondas principales que se forman en un electrodo. P, QRS y al final la T. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esta la última pregunta, la que viene. ¿Verdad? Vamos a ver. Que tiene que ver con HIPAA. Miren, nos cambiamos un poquito del tema. Dice, toda vez que una persona es lesionada, que hay un espacio vacío, debe ser llenado, dice, tan pronto sea posible. Un reporte de incidente. A ver, Un A ver, reporte, un reporte de incidente. Sí, la B. ¿Y qué dijimos que podría ser un incidente? Una caída, Una caída, un pincharse mareo, con algo así. una, pincharse con una aguja ya usada, ¿no? pincharse con una aguja. Básicamente son cosas, incidente biológico. sí, pero recuerden que son cosas que no pasan de rutina en la clínica, ¿verdad? Pincharse con una aguja sí es un incidente porque esperemos que no pase muy seguido, ¿verdad? Entonces, si sucede, es un incidente, hay que dar un reporte. Caerse, también nadie espera que un paciente se nos vaya a caer bajo nuestro cuidado. Si sucede, también hay que dar un reporte. Robo adentro de las instalaciones también es un incidente. Administrar un medicamento que no debimos haber administrado, un incidente, hay que reportarlo. O no haber administrado un medicamento que debimos de haber administrado también, ¿verdad? Fue una omisión, es un incidente, hay que reportarlo también. Ya las clínicas tienen ya un formato para los reportes de incidentes que muchas veces incluye el nombre completo de los pacientes, si hubieron testigos, si hubo un daño permanente, si fue leve, severo, moderado. Y muchas veces también ahí está el mapa del cuerpo, ¿verdad? Si alguien se cayó, uno puede hacer círculos y sombrear áreas donde probablemente fueron las zonas de golpe o todo eso, a modo que quede un reporte bien detallado, se firma y sella, o se firma, se pone iniciales, la fecha y hora, y ese reporte queda hecho y reportado. Eso es básicamente el reporte de incidente, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a llegar hasta aquí esta noche y continuamos el día jueves. Voy a preguntar el día jueves un poquito más de flebotomía, que ahora no pregunté mucho. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos y nos veremos el jueves. El jueves, sí. Ok, Buenas doctor. noches. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Buenas. Gracias.